desapareció también. Urge reactivar el programa de migralidad, el programa de retorno voluntario con dignidad. Urge generar bolsas de trabajo para estos migrantes. Y en ese sentido me parece importantísimo que tengamos una idea de que la migración es un derecho humano universal. Usted escucha una radiografía, una evaluación de gente que atendía a la crisis migratoria, que era realista sobre la situación que se enfrenta en este momento. No sin ser agresivo, no con una postura que confrontara al gobierno, sin embargo, básicamente por denunciar la situación que se enfrenta en la zona fronteriza y la situación que van a enfrentar los migrantes mexicanos, fue despedido. José Luis Pérez Canchola, exdirector municipal de atención al migrante en Tijuana, le apreciamos estos minutos, tenemos esta información y nos gustaría confirmar con usted si efectivamente le pidieron que firmara su renuncia o qué fue lo que sucedió. Sí, efectivamente, fue una situación incómoda para un servidor, pero soy consecuente, sí. Yo tengo meses señalando propuestas para atender esta situación que se presenta en la frontera y que seguramente se va a agravar con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos. En Tijuana tenemos 40 albergues privados, de iglesias, de sociedad civil. Tenemos 2 federales. Y yo creo que tenemos que, de alguna manera, revertir esta situación. El alcalde Ismael Burguillo se ha comprometido, tiene el compromiso de un albergue municipal para atender varios miles de migrantes, porque sí se espera una deportación importante. Y lo más grave es que entre estos migrantes están llegando ya menores mexicanos, migrantes no acompañados, desde los 14, 15 años en adelante. Están llegando familias enteras, tanto del norte como del sur. Y en ese sentido, la intención del municipio es protegerlos, pero se necesita una coordinación con la federación. La federación es la responsable de la política migratoria y debe coordinarse con estados y municipios para dar atención a esta población que bien puede ser víctima de muchos delitos. La migración trae muchos daños colaterales, migrantes violadas en el camino, familias separadas, adultos mayores con limitación, con problemas físicos, y de alguna forma necesitamos la coordinación entre gobierno y sociedad, sensibilizar, sobre todo en esta parte, de que el migrante es parte efectiva, parte histórica de nuestra comunidad. Tijuana, registren bien esto, Tijuana es el primer municipio a nivel nacional que recibe remesas. Más de 700 millones de dólares por año. Son datos del Banco de México, no de nosotros. Es decir, Tijuana, por ejemplo, tiene un gran beneficio económico por la migración y por lo tanto tiene que ser una comunidad solidaria y que apoye a esta gente que ahora amenaza a Trump con expulsarlos a nuestras comunidades. Lo escucho, José Luis, de una manera muy pedagógica, tratando de sensibilizarnos a nosotros como auditorio de la situación que van a vivir los migrantes. ¿Cuál fue el argumento para despedirlo? Pedir sensibilidad y atención a los migrantes, ¿les resultó agresivo? Porque leí por ahí unas declaraciones que habían evaluado que su evaluación de la situación era un tanto desproporcionada. ¿Qué fue lo que le dijeron cuando despidieron? No, miren, yo tengo 40 años trabajando el tema de la migración. He sido procurador de derechos humanos. Fui delegado en la COMAR, Comisión Mexicana de Refugiados. He estado en muchísimas actividades. Yo les puedo Tiene afirmar. Toda la experiencia. Tijuana se puede enfrentar a una situación de crisis. Yo lo que he estado proponiendo en los 2 últimos meses que estaba en el cargo de director es demandando, proponiendo, reclamando la coordinación de Estado, Federación y municipios para atender esta situación porque va a ser grave. Por ejemplo, por ley, los estados fronterizos deben tener un Consejo Estatal de Migración que debe estarse reuniendo mes con mes
para prever, organizar, atender asuntos. En Baja California no se ha reunido esta comisión durante los últimos 5 o 6 meses. Es decir, en el municipio decidimos tomar acción frente a la parte ausente del Estado y la Federación, tengo que decirlo. Hay mucho discurso favorable a la migración de parte de políticos y gobernantes, pero en la práctica hay una situación muy diferente. Yo tengo el compromiso personal, no institucional ni de trabajo, personal, como causa de visitar permanentemente los albergues. Se encuentran unas tragedias, verdaderas tragedias. Hay familias de 13 miembros que salen huyendo de Guerrero, de Michoacán, por la violencia. Y no hay políticas públicas de atención. Hay niños que vieron cómo mataron a su padre por no pagar piso. Son migrantes que llegan acá. Cuando yo hablo de eso, causó molestia en las autoridades municipales y por eso me pidieron la renuncia. Fue el secretario de Gobierno y también entiendo que estuvieron los secretarios de Bienestar y el Jurídico, ¿es correcto? Yo señalo nada más al secretario general de Gobierno, los demás no opinaron, no participaron, no me dio oportunidad de explicar mi posición, mi situación, mi propuesta. Me dijo que yo estaba mintiendo, que había un control absoluto, había atención a la migración, y eso no es cierto, que me disculpen. Si alguien tiene experiencia que es igual a esto, yo estoy entre ellos. Yo creo que no, de alguna manera no podemos estar discutiendo los derechos humanos de la migración. Y debe decir una cosa, migrantes, que es parte de lo que les molesta. Yo digo, migrantes que se encuentren en Tijuana, nacionales y extranjeros, con o sin documentos, tienen los mismos derechos de toda la población local. Y eso lo establece nuestra Constitución, lo establecen los acuerdos internacionales, pero tenemos muchos funcionarios apáticos, insensibles ante el tema de los derechos de la población migrante, que es una población muy vulnerable. Y también debo agregar, en los últimos años, la migración que está llegando es familiar, de grupos familiares, niños, bebés, mujeres. No es una migración que busca trabajo laboral, económica, como hace 20, 25 años. Es una migración familiar, por lo tanto tiene que ver más todavía con una solidaridad general en apoyo a sus derechos. ¿Y por qué están saliendo? Por la violencia. Hay que atenderlo de Michoacán, hay que atenderlo de Guerrero, de ahí vienen las mayorías. Chiapas, está llegando mucha gente de Chiapas por la violencia. Empiezan a llegar gentes de Sinaloa por la violencia. Es decir, si no atendemos la violencia en aquellos estados, la migración va a mantenerse, va a aumentar y ahora se complica con la amenaza de Donald Trump de deportar más gente. Oiga, pero yo lo escucho y lo escucho preocupado todavía por la atención al migrante, es decir, va más allá de su cargo y de su encargo como tanto hablan. Y le pregunto, a mí me preocuparía perder un funcionario que es tan sensible y tiene tanto dominio del tema. ¿Qué va a hacer ahora si es que no tiene trabajo o cuál es su escenario? Mire, en este momento yo soy regidor suplente electo. Ya. Yo soy parte del cabildo. Ya. Es decir, y si me quitan el puesto de director de migración, yo puedo seguir actuando, opinando, proponiendo. Bien. En el tema de migración directa como regidor. Es un puesto de elección popular. Ya. Ahí no hay cuestión de renuncias. Y yo voy a seguir insistiendo en eso. Y además, como ciudadano, como persona, es una causa que a mí me motiva muchísimo porque conozco el tema de la migración en sus partes más dramáticas. ¿Y qué le dice en todo caso a la presidenta, a Claudia Sheinbaum? Buena pregunta. Hemos estado insistiendo en los últimos tiempos. Primero, reactivar el fondo de migralidad. Ese fondo fue aprobado en el 2016-17 para apoyar los albergues que están en la frontera, los albergues privados de iglesias, de ONGs. Aquí en Tijuana hay 40 albergues que en este momento tienen protegidos 4,000 migrantes, niños, mujeres, adultos, hombres adultos, familias.
Hay albergues especialmente para niños y mujeres, albergues especialmente para hombres, pero si no pagan la luz se la cortan, si no pagan el agua se la cortan. No hay recursos para esto. Tenemos que hacer colectas públicas para poder atender esta situación. Por eso la propuesta, segundo, a Claudia, nuestra presidenta, es que se reactive el Fondo de Migralidad para destinarlo a gastos de los albergues que atienden migrantes. Segundo, que se genere un programa para el retorno voluntario de migrantes con empresas del transporte público que generen un 50% de descuento y el resto que se pague con el Fondo de Migralidad. Necesitamos un acuerdo con las cámaras empresariales para que les den empleo a toda esta población. Necesitamos una reforma legal, jurídica, para todos aquellos. Esto es importante. Van a quedar miles de migrantes solicitantes del CUP-1, que ya saben ustedes que se canceló. Sí. Aquí en Tijuana ya llegando cientos y cientos que sí tenían cita, pero están canceladas. No podemos dejar a esa gente a la deriva. La propuesta para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es que se les otorgue la visa de refugio como refugiados con derecho al empleo y la movilidad para que se sientan personas con derechos. Y yo creo que en ese sentido es importantísimo. La visa de refugio sin costo, porque todas esas visas tienen un valor. Sí. Hay muchos extranjeros, tomen nota de esto, hay muchos extranjeros con o sin documentos, con hijos nacidos en México, que la ley les da el derecho a la residencia permanente. Pero si van a tramitar, son 6,000 pesos por uno y 6,000 pesos por otro, y la gente no puede. Que se dispensen todos los pagos relacionados con las visas humanitarias de refugio, de residencia permanente. Y eso es humanamente el apoyar a esta población que ya está viviendo una tragedia. Es José Luis Pérez Canchola. Le apreciamos la atención al auditorio de Mega Noticias, que nos responda después, a pesar incluso de las decisiones tomadas por el gobierno estatal. Y si nos permite, estaremos en contacto con usted. Un saludo y a la orden. Buenas noches.